Noticias es que en la Escritura hay todo un libro cuyo tema principal es precisamente la sabiduría. Ese libro es el libro de los Proverbios y hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Free Mar 15, 2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Su introducción nos dice lo siguiente, Proverbios 1. 1 a 7. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido. Adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios, y sus dichos profundos. El contenido de este libro de la Escritura nos prepara para entender y conocer sabiduría, razones prudentes, para obtener consejo justo y prudente. Nos ayuda a superarnos a los que somos inexpertos y simples. A los que ya son sabios, les aumenta su saber y aun ellos encontrarán siempre algo nuevo para aprender. Esto es justamente lo que necesitamos. Necesitamos esta sabiduría que en ningún otro lugar, aparte de la palabra de Dios, podemos encontrar. Es importante notar que no estamos hablando de mera información, sino de algo mucho más profundo. Estamos hablando de perspectivas, de consejos, de directrices que nos ayudan a ver mucho más allá de lo que el ojo humano alcanza a ver. La sabiduría de la que estamos hablando no se trata de acumular mera información, sino de ajustar nuestra perspectiva de las cosas a la perspectiva de Dios en la vida diaria. De seguir sus instrucciones, aunque la gente a nuestro alrededor nos diga que son obsoletas o imposibles de practicar. De confiar en su descripción de la realidad de los asuntos, en vez de la versión provista por mera sabiduría humana. La sabiduría no es algo que se puede comprar ni obtener con un grado académico. La sabiduría es algo muy especial que viene de Dios. Después de darnos esta introducción, el libro nos da el primer consejo clave para la vida. Lo encontramos en el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo es clave para todo el libro y también para nuestra vida personal y familiar. Nos está proveyendo ese punto de referencia, ese punto clave hacia donde dirigirnos para llevar nuestras vidas a puerto seguro, y nos dice que si queremos alcanzar la sabiduría de la que estamos hablando tenemos que ir por partes, y el paso número 1 es, en palabras bíblicas, temer a Jehová, temer al Señor. El mismo versículo muestra que los que desprecian este punto de partida son insensatos, es decir, lo más absurdo que puedes hacer en esta vida es vivir sin temer al Señor. Eso te hace una persona necia o insensata. Por el contrario, cuando temes al Señor, te estás enfilando hacia una vida de sabiduría y bendición. Ese es el principio de todo, teme al Señor. Ahora bien, ¿qué es esto de temer al Señor? ¿Será que sea sentir pánico ante el Señor, que tengas miedo abrumador ante su presencia? En la Biblia, la frase el temor del Señor abarca un rango amplio de significado que va desde el pánico, pasando por el miedo, el asombro, la admiración, el respeto, la confianza, la obediencia, el amor y llegando hasta la adoración. Básicamente, el temor al Señor es un sometimiento reverente al Señor que nos lleva a la confianza, la obediencia y la adoración. Quizá un par de versículos nos puedan ilustrar un poco más este concepto bíblico tan importante. Primero veamos el Salmo 112.1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y el otro es el Salmo 128.1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Como podemos ver en estos dos versículos, lo primero que se establece es que es dichosa aquella persona que teme al Señor. Temer al Señor es lo mejor que puedes hacer con tu vida. Luego explica cómo se ve ese temor al Señor. Una persona teme al Señor cuando deleita en sus mandamientos y cuando anda en sus caminos. El que teme al Señor es aquel que se somete reverentemente ante el Señor de tal. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Free Mar 15 2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Manera que confía en la palabra del Señor, obedece sus mandamientos y le glorifica con cada acto y palabra de su vida. Temer al Señor es vivir sometido y confiado en su palabra. Es regir tu vida por los principios bíblicos. Es hacer caso al consejo divino en todas tus decisiones. Regresando entonces a Proverbios 1. 7, ¿dónde radica la sabiduría? Para saber qué ajustes debes hacer en tu vida y tu familia, para poder discernir entre lo que te conviene y lo que te perjudica, para poder
Escoger lo mejor aún entre lo bueno, para evitar que destruyas tu vida y la de los que te rodean. Lo que necesitamos es temer al Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Necesitamos someternos reverentemente a Dios de tal forma que confiemos, obedezcamos y adoremos su grandeza. Con nuestras vidas, para vivir una vida plena, debemos temer al Señor. El temor del Señor te hará más sabio en las situaciones cotidianas de la vida y de tu familia. Por ejemplo, cuando venga un familiar tuyo alterado, gritando o reclamando, el temor del Señor te hará más sabio cuando apliques su consejo. Prov. 15. 1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego, y podrás mostrar tu sabiduría confiando y obedeciendo su palabra en esa situación. Cuando estés perdiendo la paciencia y los estribos en una situación con tu cónyuge o con tus hijos y estás a punto de perder el control, puedes crecer en sabiduría confiando en su consejo. Prov. 16. 32. Más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Cuando estés tentado a pensar que una muestra de amor a tu hijo es no amonestarlo u oponerte a su mal comportamiento, puedes crecer en sabiduría aplicando el consejo de Dios en Prov. 13. 24. No corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo y así entender que corregir a nuestros hijos es nuestra más grande muestra de amor hacia ellos. Cuando quieras reaccionar airadamente ante la ofensa directa o indirecta de algún familiar, puedes responder de manera diferente al confiar en el consejo de Dios en Prov. 12. 16. El necio muestra en seguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Y en vez de iniciar la Tercera Guerra Mundial, puedes perdonar la falta aunque no te hayan pedido perdón. Cuando seas tentado a hablar de más de algún familiar con quien tienes algún problema, sea tu cónyuge, padre o hijo, primo o tío, puedes demostrar sabiduría confiando en el consejo de Dios en Proverbios 20.